Saludos estimados participantes y sean bienvenidos a la materia Tributación 1. Quien les habla, su facilitadora Isabel García. Vamos a ver un tema enmarcado en el módulo 1, el cual es el sistema tributario venezolano. Tenemos al sistema tributario como un conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización y control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o periodo determinado de forma lógica, coherente y armónicamente relacionado entre sí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades primordiales del pueblo de la población. Los principios del sistema tributario están regidos en la generalidad, la progresividad, la legalidad, la no confiscatoriedad y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. ¿Dentro de qué normas está enmarcado el sistema tributario? En primer lugar, dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario, que acaba de destacar que el Código Orgánico Tributario fue reformado recientemente, en el año 2020. Las leyes de cada uno de los tributos, como por ejemplo la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado y otros tipos de tributos, todos tienen su ley. También dentro de esa ley algunos tienen su reglamento. También están las providencias, sobre todo el CENIAT son los que emiten este tipo de providencias administrativas, como por ejemplo la providencia que rige lo que es materia de facturación, como la providencia que rige las retenciones, las retenciones de IVA o las retenciones de impuestos sobre la renta. Y también tenemos algunas resoluciones que también son emitidas. Los tributos tenemos, como por ejemplo algunos tributos, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sucesiones, donaciones, el impuesto sobre alcoholes y especies alcohólicas, el impuesto sobre cigarrillas y tabaco, las contribuciones parafiscales y sociales. Hablamos de que un sistema tributario se articula en el poder nacional y también en el estatal y el municipal, los entes y órganos con competencia para el control, recaudación y administración de las contribuciones especiales y las tasas. O sea que no solamente tenemos al Estado como tal, al gobierno nacional, como el Poder Ejecutivo, sino también dentro del sistema tributario se están incluidos los estados o las gobernaciones y tenemos los municipios o la alcaldía. Acuérdense que también tenemos los impuestos municipales que también se deben pagarse el monto del tributo a la alcaldía. Los elementos para alcanzar la eficiencia de la recaudación de tributos. Hay varios elementos para poder, que deben haber o que deben estar intrínsecos para poder alcanzar la eficiencia de la recaudación de los tributos, lo cual es tener educación y cultura tributaria. Es muy importante esto, porque sin educación y cultura tributaria, un país que no posea esto no paga impuestos o los omite, y entonces eso es como una acción de cadena, porque muchos de los impuestos los impuestos deben ser para el presupuesto para poder subsanar las necesidades del país. También tenemos, pero dentro de esta educación y cultura tributaria, también debe haber una capacitación correcta de los funcionarios de la administración tributaria para poder orientar a cada uno de los contribuyentes. Tenemos el establecimiento de nuevos procedimientos y tecnologías que antiguamente todos los impuestos se llevaban de forma manual, mediante las planillas
que existían antes, que se alimentaban por medio de la máquina de escribir. Hoy día eso ya no sucede porque contamos con un sistema, todo sistematizado en el cual se puede enterar los tributos por medio del sistema del CENIAT como tal. Entonces es muy importante y aparte no solamente es enterar, sino pagar. ¿Y cómo se paga? Por medio de las plataformas bancarias y financieras, que nos hacen mucho más fácil también y más cómodo en la comodidad del hogar o de la oficina, poder hacer el pago de estos tributos. La obligación tributaria, podemos hablar de una obligación que surge como consecuencia de pagar los tributos para el sostenimiento de los gastos públicos. Hay una relación muy estrecha entre el obligado tributario y la administración. Por lo tanto, el Estado es competente para el reclamo de los tributos. El objetivo del pago de los tributos es que el contribuyente, de acuerdo con su capacidad económica, sufrague los gastos necesarios para el mantenimiento de las estructuras y las instituciones. Y es por ello que es tan importante el papel del contador público, porque el contador público y el administrador es el que puede llevar las cuentas de un establecimiento comercial, sea industrial, y con ello también haciendo la contabilidad y llevando toda la información financiera como debe ser, pueden llevar sincerada la información de cuánto es lo que realmente genera esa empresa y de cuánto que corresponde pagar por tributo. Y es importante el papel que cumple este profesional y también para una fiscalización. El incumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva la correspondiente sanción tributaria. Las obligaciones tributarias pueden clasificarse en materiales y formales. Pero hablamos de varias cosas aquí dentro de este orden, que son los elementos de la obligación tributaria. Tenemos en primera parte el sujeto activo, que es quien reclama el pago de los tributos, o sea, la administración. El sujeto pasivo son aquellos que están obligados al pago del tributo. Pero ese sujeto pasivo se convierte en contribuyente, que son todos aquellos que cumplen con el pago de la obligación tributaria. El hecho imponible, las circunstancias que generan la obligación de pagar un tributo, por ejemplo, ¿por qué yo pago impuestos sobre la renta? Ah, porque resulta que ¿cuál es el hecho imponible? Mi trabajo como tal, en el cual yo genero más de 1000 unidades tributarias, sin hablar del decreto, de los decretos de exoneración, que hablaremos más adelante, o de exención, y entonces resulta que yo, sin esos decretos de exención, normalmente yo genero más de 1000 unidades tributarias, entonces yo estoy obligada a pagar o a declarar ese impuesto, el impuesto sobre la renta. Entonces, esa es la circunstancia. La circunstancia es mi trabajo, lo cual genera la base imponible. Ah, resulta que yo gané más de 1000 unidades tributarias, yo gané 1200 unidades tributarias en el año. Entonces, ¿cuál es mi base imponible? Esas 1200 unidades tributarias. El tipo de gravamen, porcentaje que se aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. En este caso, bueno, es impuesto sobre la renta, entonces tengo que ver cuánto es el porcentaje que se me aplica por haber ganado esas 1200 unidades tributarias. Y la cuota tributaria es lo que resulta de ese cálculo de esa tasa, es lo que debo abonar como sujeto pasivo para el pago de mi tributo. Entonces, estos son los elementos: sujeto activo, sujeto pasivo, contribuyente, hecho imponible, base imponible, tipo de gravamen y la cuota tributaria. En el caso de una factura, resulta el sujeto activo, bueno, la administración tributaria, en la que yo el impuesto de valor agregado es
impuesto indirecto, entonces, pero ¿quién es el que reclama el pago del tributo? La administración tributaria. Un sujeto pasivo, ¿quién es la persona que compra? Pero ¿quién es el contribuyente? La persona que compra y que le están cobrando IVA. Ajá, el hecho imponible que genera a la compra del producto es mi hecho imponible. Eso es, estoy comprando este producto y es un producto que no, o sea, que conlleva IVA. Entonces, ese es el hecho, que estoy comprando ese producto. La base imponible, a ese producto resulta que me costó 500 bolívares, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la base imponible? Ese tipo de gravamen, el porcentaje que se le aplica a la base imponible para calcular la cuota tributaria. ¿Cuánto es la cuota tributaria? 16%. ¿Sobre qué? Sobre esa base imponible. ¿Y cuánto es lo que voy a pagar de IVA? El cálculo del 16% de esa base imponible. Eso es lo que yo voy a pagar de IVA. Las obligaciones tributarias, como les había dicho en la lámina anterior, tenemos dos tipos de obligaciones, las materiales y las formales. Dentro de las obligaciones materiales tenemos la obligación tributaria principal, que consiste en el pago de la cuota tributaria. Si se produce el hecho imponible, deberá pagarse el tributo, a menos de que se dé uno de los supuestos de exención recogidos por la legislación. Obligaciones entre particulares resultantes del tributo surgen como consecuencia de una prestación tributaria entre obligados tributarios. La obligación de realizar pagos a cuenta supone abonar pagos a la administración tributaria. Se adelantan importes de la cuota tributaria antes de que tenga lugar el hecho imponible. Y las obligaciones tributarias accesorias son obligaciones de hacer o no hacer. Las obligaciones tributarias formales se trata de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y reclamaciones tributarias. Una, la de material, tiene que ver con el pago y la otra tiene que ser la legislativa, todo lo que tiene que ver con la parte legal a la hora de efectuar algún procedimiento o algún reclamo. La administración tributaria es el ente encargado por el Ejecutivo Nacional para realizar la recaudación, ejecutar procedimientos de verificación y fiscalización de los tributos, controlando y ejerciendo una inspección sobre las actuaciones de los entes pasivos. Está facultado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias según normas y leyes establecidas luego de determinado el hecho imponible. ¿En qué se fundamenta legalmente la administración tributaria? En la Constitución Nacional de la República Bolivariana, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Código Orgánico Tributario y la Ley de Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Y aquí entramos dentro de lo que es el CENIAT, que es el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, un órgano creado con el objetivo de recaudar y controlar los tributos fiscales en el territorio nacional. La administración tributaria en Venezuela está a cargo del CENIAT, que es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, en el cual le corresponde la aplicación de la legislación aduanera y tributaria nacional, así como todas las políticas fijadas por el Ejecutivo Nacional referentes a los tributos. Fue creado el 10 de agosto del 94 con la fusión de Aduanas de Venezuela, Servicio Autónomo, creado el 21 de mayo de 1993, y el Servicio Nacional de Administración Tributaria, SENAT, creado el 23 de marzo de 1994. En el año 2000 se le adicionó la palabra aduanera, conservando las mismas características del Servicio Nacional de Integrado de Administración Aduanera y Tributaria y las Intendencias Nacionales de Aduanas, Tributos Internos establecidos en sus atribuciones. Todo lo referente a la administración tributaria se encuentra enmarcado desde el artículo 131 al 154 del Código Orgánico Tributario vigente. O sea que para ustedes presentarme el informe que está pautado en la plataforma, pueden buscar esos artículos. Yo les voy a colocar el código en la plataforma para que ustedes puedan buscar la información. Ahora hablemos un poquito de las exenciones y las exoneraciones. Las exenciones y exoneraciones
se encuentran desde el artículo 73 al artículo 78 del Código Orgánico Tributario. ¿Qué es una exención? Una exención es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgado por la ley. En la ley del impuesto sobre la renta, que rige o regla las actividades o hechos llevados por las personas jurídicas, mientras que la ley de impuesto al valor agregado estipula lo relacionado a las actividades de importación y comercialización de bienes y servicios, en esto, en ambas leyes, está un inciso sobre las distintas exenciones. Entonces vale la pena que al momento que hagan el trabajo, revisen las exenciones y de qué se trata. Porque cada ley tiene sus diferentes exenciones. Ahora, la exención dispensa parcial o total del pago de la obligación tributaria otorgada por la ley. Un ejemplo de las diferentes exenciones, por ejemplo, en la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo, creo, en el artículo 27, están las distintas exenciones. Por ejemplo, cuando uno habla de exención, puedes hablar de artículos de alimentos exentos, por decirte algo, por decirles algo, la harina pan, los huevos, el café, todo ese tipo de ese rubro, los servicios públicos, están exentos de IVA. Pero por eso es importante leer cada una de las leyes y sus reglamentos para que puedan ver bien cuáles son esas exenciones. En cambio, la exoneración, tenemos que es la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria, pero es concedido por el Poder Ejecutivo, o sea, por el Presidente de la República, en los casos autorizados por la ley. La ley que autoriza el Poder Ejecutivo para conceder exoneraciones especificará los tributos que comprendan, los presupuestos necesarios para que proceda y las condiciones a las cuales está sometido el beneficio. El término máximo de duración del beneficio de exoneración será de 1 año. Vencido el término de la exoneración, el Poder Ejecutivo podrá renovarlo hasta por el máximo previsto en este artículo. Es decir, él es el que puede, el Poder Ejecutivo es el que dictamina quién está exonerado de tributo. No todo el mundo está exonerado de tributo, pero por ejemplo tenemos los templos religiosos, están exonerados de tributo y esa exoneración puede durar hasta 1 año y después, previendo eso, puedes tener esa exoneración por otro año. Antes, el tiempo de duración de las exoneraciones eran hasta 5 años, pero con la reforma que hicieron de la ley, de la ley del Código Orgánico Tributario y de la ley del IVA, esto cambió a 1 año. Entonces, es muy importante que ustedes revisen también. No se los coloqué para que me hicieran este trabajo, pero es bueno que ustedes investiguen en internet, o si consigo se los voy a colocar, los cambios que hubo entre el Código Orgánico Tributario anterior, del 2014, y el Código Orgánico de hoy. Y hay un cambio que vamos a hablar más adelante, que ha causado muchísimo impacto en todo lo que es la materia tributaria. Vamos a continuar con las extensiones y exoneraciones porque no me quiero desviar del tema. El Ejecutivo Nacional podrá reformar el Decreto Nacional de Exoneraciones de Tributos Nacionales siempre que lo considere conveniente, pero la vigencia de la modificación no podrá exceder el ejercicio económico financiero al que corresponda el referido decreto. Las modificaciones del Decreto Nacional de Exoneraciones de Tributos Nacionales serán presentadas a la consideración del Presidente de la República por el Ministro del Poder Popular con competencia en materia de finanzas con base en correspondiente informe de impacto económico y sacrificio fiscal. Se anula toda exoneración de tributos nacionales que no se encuentre contenida en el Decreto Nacional de Exoneraciones de Tributos Nacionales, y las rebajas de tributos se regirán por las normas en este capítulo en cuanto les sean aplicables. Ok, vamos a hablar otra de las cosas que ustedes van a ver cuando estén desarrollando el trabajo, en el informe, dentro de
de las atribuciones que tiene la administración tributaria es que ellos se encargan también de velar lo que es la parte de la unidad tributaria, de actualizar esa unidad tributaria, pero hemos visto, y no es solamente desde ahorita, desde estos años, desde el año pasado, sino desde mucho antes, que pues la unidad tributaria se ha venido devaluando muchísimo, ya no tiene el valor que tenía antes, que por ejemplo te llegaba o te colocaban una multa de tantas unidades tributarias, era súper preocupante porque, concha, le salía, el impuesto era súper alto, un momento que ya la unidad tributaria casi era nada o era nula. De hecho, eso es así, porque tenemos una unidad tributaria que no vale. Pero ¿qué sucedió? Con el cambio del Código Orgánico Tributario, también cambiaron todo lo que es la parte de multas y lo hicieron como más serio esta parte de lo que tiene que ver con la multa. ¿Por qué? Porque antes era, por decir algo, una multa eran 500 unidades tributarias. Ah, pero usted multiplicaba las 500 unidades tributarias por 1.500, eso era nada. Ah, no, si yo pago esa multa y no me importa que me multen, ¿sí? Pero ahorita, las multas, ahorita viene una figura, que es la figura del tipo de cambio de la moneda de mayor circulación, publicado por el Banco Central de Venezuela. Y entonces ahora es el 500%. Entonces, por ejemplo, se está usando como valor referencial el euro. Ajá. Pero entonces resulta que el euro al día de hoy está en 2.100.000. No tengo el día de hoy cuánto está el euro exactamente. Pero por decir algo, tenga un euro a 2.100.000. Y resulta que la multa me sale al 500%. Entonces usted, esos 2.100.000, tiene que calcularle, sumarle el 500%. Y ese va a ser su valor de la multa. Entonces la unidad tributaria pasa a un lado. Antes todas las multas y todo esto estaba en unidades tributarias. Ahora esto pasa a un lado. Y ahora es el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Ahora es el 500% de 2.100.000. Entonces se hace bastante oneroso. Entonces, el hecho es que también hay que pagar la multa, pero hay que llevar las cosas como tienen que hacer, cumplir con los deberes fiscales, cumplir con la tributación para evitar ese tipo de situaciones. No es que la unidad tributaria ya no se utilice, claro que se utiliza, por supuesto, pero ya la utilizan para ciertas y determinadas actividades. Igualmente, algunas alcaldías también han tomado eso. Sin embargo, todavía pues toman la unidad tributaria. Pero tenemos esa figura. De todas maneras, voy a buscarles un material referente a los cambios en el Código Orgánico Tributario, porque es importante que ustedes dominen eso. Entonces, bueno, ya finalizando esta clase, yo quiero, a partir de esta clase, ustedes tienen como actividad todo lo que es definir el derecho tributario, la obligación tributaria, pero hacerlo un poquito más extenso, la administración tributaria y las exenciones y exoneraciones. Me pueden colocar por lo menos unas 5 o 7 de cada una. 5 de exenciones y 5 porque las exenciones es bastante, porque tenemos exenciones de impuestos sobre la renta, tenemos exenciones de impuesto al valor agregado. Entonces, y las exoneraciones, que son las que están por decreto. Entonces, bueno, miren, es muy importante siempre estar en esta materia tributaria, es muy importante estar en formación continua, porque esto es una materia que cambia
que es una materia que va sufriendo modificaciones respecto a lo que vaya, a lo que publique o no el gobierno nacional, o lo que publique la asamblea, o el mismo CENIAF. Entonces, es muy importante también tener al día, todo, o como personas naturales y como personas jurídicas mucho más, para evitar problemas a futuro y también llevar una organización de la empresa como tal. Como futuros contadores también es importante, y eso no es solamente aquí en Venezuela, es en todos los países. En todos los países hay que pagar tributos, en todos los países hay que declarar, y hay países que son súper fuertes, o casi todos son súper exigentes con lo que es la materia tributaria. Por eso es importante la formación continua. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Eh, Coloqué esta frase: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y sé que muchos de ustedes son profesionales, ya tienen otras carreras, así que les felicito porque se están formando, y porque a pesar de toda la situación, ustedes han continuado con sus estudios, han continuado con, con esta formación continua, y valga la redundancia, y bueno, hay que seguir adelante. Muchas gracias, y cualquier cosa me pueden contactar por la plataforma. Feliz día.